En este video hablaremos de 10 formas de ganar dinero con ChatGPT, parte 2. ¡Comenzamos! 1. Generación de contenido para página web, blog. Define el tema o tópico del contenido que desea generar. Proporcione un prompt o una idea de inicio para ChatGPT, como escribir un artículo sobre cómo el aprendizaje automático está cambiando la industria financiera. Utilice el modelo de lenguaje para generar el contenido, ajustando el tamaño de la muestra y el nivel de detalle según sus necesidades. Revisar y editar el contenido generado para asegurarse de que se ajuste a las necesidades de su página web o blog. Una vez que esté satisfecho con el contenido, puede publicarlo en su sitio web o blog. 2. Creación de contenido para curso online. Es decir, utiliza ChatGPT para que genere contenido para tu curso online. Define el contenido del curso y los objetivos de aprendizaje específicos. Utilice el modelo de lenguaje de ChatGPT para generar texto basado en el tema y los objetivos de aprendizaje. Puede hacer esto utilizando una interfaz de programación de aplicaciones API de OpenAI o mediante una herramienta de generación de texto como GPT-3 Playground. Revisar y editar el contenido generado para asegurarse de que sea preciso, relevante y fácil de entender. Utilice el contenido generado para crear lecciones, actividades y preguntas de repaso para su curso en línea. Probar y evaluar el curso y hacer cualquier ajuste necesario para mejorarlo. 3. Utilizar ChatGPT para que te escriba libros, los cuales luego puedes subir a Amazon y vender. ChatGPT puede ayudarlo a generar contenido de texto, pero no puede garantizar la calidad o originalidad del mismo. Además, el plagio y la venta de contenido generado por una computadora es ilegal y puede tener consecuencias legales. Es importante asegurarse de que cualquier contenido que se publique o venda sea original y no viole los derechos de autor de otras personas. Es mejor consultar con un abogado especializado en derecho de autor antes de tomar cualquier acción. 4. ChatGPT puede escribir en lenguaje como JavaScript o Python códigos para que puedas generar un app o una extensión de Google Chrome y venderla. Se puede escribir código en lenguaje como JavaScript o Python con ChatGPT. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es solo un modelo de lenguaje y puede que necesite ayuda adicional para implementar completamente una aplicación o extensión en Google Chrome. Además, debes de tener en cuenta los derechos de autor y las normas de las tiendas de aplicaciones antes de vender cualquier cosa generada por ese chat. 5. Escribir correos automatizados para empresas. Es posible utilizar ChatGPT para escribir correos automatizados para empresas. Esto se puede lograr mediante el uso de una técnica llamada entrenamiento de lenguaje, en la cual se le proporciona al modelo un conjunto de ejemplos de correos electrónicos automatizados para que aprenda a generar texto similar. Una vez entrenado el modelo, podrá generar correos electrónicos automatizados que se asemejan a los proporcionados durante el entrenamiento. 6. Ofrecer servicios de traducción en páginas web como guru.com, donde puedes vender tus servicios. 7. Crear NFTs utilizando ChatGPT y DALL-E y venderlo en plataformas como Getty Imágenes y Shutterstock. Crear NFTs, Non-Fungible Tokens, utilizando ChatGPT y DALL-E es posible, pero requiere una implementación específica y un conocimiento técnico avanzado de programación y blockchain. Una vez creados, los NFTs pueden venderse en varias plataformas de mercado, como OpenSea, Rarible, SuperRare, entre otros. Getty Imagen y Shutterstock son plataformas de licenciamiento de imágenes y no específicamente para la venta de NFTs. Sin embargo, algunas plataformas de NFTs pueden permitir vender obras originales en formatos de NFTs. 8. Empezar un blog de recetas de comidas con ayuda de ChatGPT. Para comenzar un blog de recetas de comidas con ayuda de ChatGPT, puedes seguir los siguientes pasos. Elegir una plataforma de blogging como WordPress o Blogger para crear su sitio web. Crear una estructura básica para su blog, incluyendo páginas para recetas, sobre mi contacto, etc. Utiliza ChatGPT para generar contenido para sus recetas, dando detalles sobre los ingredientes, instrucciones de cocción y presentación.
Añadir imágenes de alta calidad de las recetas para atraer a los visitantes y hacer que su blog sea más atractivo. Compartir su blog en las redes sociales y promocionarlo para atraer visitantes. Continuar creando y publicando nuevas recetas para mantener su contenido fresco y actualizado. Asegúrese de cumplir con las regulaciones de derechos de autor y de marca registrada y obtener permiso para sus imágenes y recetas de otras fuentes. Si desea monetizar su blog, puede considerar opciones como publicidad, patrocinios o afiliaciones. 9. Generar páginas web y landing pages utilizando ChatGPT, las cuales luego podrás vender a pequeñas y medianas empresas. Sí, es posible generar páginas web y landing pages utilizando ChatGPT. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ChatGPT es principalmente un modelo de lenguaje, por lo que es posible que requieras habilidades técnicas adicionales para generar páginas web funcionales. Es recomendable que utilices herramientas de desarrollo web como Hotmail, CSS y JavaScript para crear las páginas web y landing page. Una vez que tengas las páginas web generadas, podrás venderlas a pequeñas y medianas empresas. 10. Crear chatbots con respuestas automáticas para pequeñas y medianas empresas. Para crear chatbots con respuestas automáticas para pequeñas y medianas empresas con ChatGPT, deberás seleccionar una plataforma de desarrollo de chatbot. Existen varias plataformas disponibles en el mercado, como Dialogflow, BotPress, ManyChat, entre otros. Elige una que sea fácil de usar y que se adapte a tus necesidades. Diseñar el flujo de conversación. Elige las preguntas y respuestas que deseas que el chatbot sea capaz de responder automáticamente. Asegúrate de que las respuestas sean claras y precisas. Entrenar al modelo GPT. Utiliza un dataset de conversaciones para entrenar el modelo GPT. Asegúrate de que el dataset incluya una variedad de preguntas y respuestas para que el modelo pueda aprender a responder de manera adecuada. Integra el modelo GPT en la plataforma de chatbot. Una vez que el modelo esté entrenado, integra el modelo GPT en la plataforma de chatbot que hayas seleccionado. Probar el chatbot. Asegúrate de que el chatbot esté funcionando correctamente y que esté respondiendo a las preguntas de manera adecuada. Si es necesario, realiza ajustes y vuelve a probar hasta que estés satisfecho con el rendimiento del chatbot. Implementar el chatbot en tu sitio web o plataforma de comunicación. Una vez que el chatbot esté listo, implementa el chatbot en tu sitio web o plataforma de comunicación para que los clientes puedan comenzar a utilizarlo. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándoles para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.